de Víctor Hugo Escobar, Oti, el recluso quizás más peligroso de Palmasora. Para conocer la figura de este personaje, recurrimos a un informe de la ciudad de Santa Cruz, Bolivisión Santa Cruz, que brinda los antecedentes de este personaje antes de su llegada a La Paz. Cumplió 9 años de prisión de los 30 que debió purgar por el asesinato de 2 policías en la comisaría del estadio Ramón Tahuicha Aguilera, hecho que ocurrió en abril del año 2009. Así ingresó Oti al penal de Palmasola. Todos nos equivocamos en la vida. Esa es la realidad, pues no es perfecto en la vida. Cuando dejó como saldo a 31 personas fallecidas y más de un centenar de heridos. Creo que el detonante fue el motín que él hizo para terminar con la vida de los 10 que había en el bote de PC2. Seguramente recordarán, estaban recluidos en el bote de PC2 Killing y su cuadrilla, podemos decir, de 10 personas más. El 14 de marzo del presente año se realizó un mega operativo donde las autoridades policiales conocieron por primera vez un lujoso apartamento dentro de Palmasola. Una tienda, 2 depósitos, 3 dormitorios, 2 baños, 2 salas de visitas y su cocina. Sus pisos de porcelanato y muebles tallados de madera Tajibo reflejaban sus lujos, del cual gozaba Escobar junto a sus guerreros u hombres de confianza. Él hacía una serie de extorsiones, abusos, violaciones, una serie de secuestros también que hacían. Entonces, a raíz de esto fue que hubo muchas denuncias. No nos olvidemos que él manejaba el grupo de disciplina, que son aproximadamente 200 a 250 personas. Los operativos se extendieron fuera del penal de Palmasola. Un negocio de artesanía era la fachada para manejar las extorsiones a personas comunes como también a familiares de reclusos de Palmasola. Una libreta encontrada en lo que era su apartamento mostraba montos de 7, 37, 45 hasta 60.000 bolivianos, dinero producto de los negocios ilícitos. No hay nada en Palmasola. El gobernador me está informando cada 5 minutos si hubiese cualquier novedad. No hay nada, absolutamente nada en Palmasola. Todo está en calma. Para llegar a esta aparente calma, la policía tuvo que desarticular los grupos de confianza del Reycillo. Muchos enviados a otras cárceles del país, otros separados en diferentes pabellones. Lo cierto es que la policía intenta reescribir la historia de Palmasola. Esos son los antecedentes de Oti, un personaje que ya fue mencionado y fue motivo de mucha información en las anteriores gestiones a partir de los delitos que cometió y por los cuales fue castigado. Pero ¿cómo llegó a la ciudad de La Paz? Vamos a recurrir a otra nota, en este caso generada aquí en la sede de gobierno, ya específicamente sobre esa situación que menciono y sobre los hechos de esta jornada, su apuñalamiento que derivó finalmente en su muerte. Víctor Hugo Escobar, alias el Oti, ingresó a las 2 de la tarde con 20 minutos hasta el sector de la cancha de población del penal de Chonchocoro. Lo hizo conjuntamente con Javier Flores Copa, alias el Tacobayo, y otros privados de libertad del sector EID. Esto para realizar actividades deportivas como se vienen desarrollando todos los días martes y viernes. 5 minutos después, es decir, a las 2 de la tarde con 25 minutos, a la altura de los galpones, el personal de seguridad del penal habría sido rebasado por otros reos, quienes tenían el rostro cubierto y con armas punzocortantes habrían agredido a Escobar y a Javier Flores. Tras ello, inmediatamente los 2 heridos fueron trasladados de emergencia hasta el hospital de Viacha, acompañados por el doctor del recinto penitenciario y escoltados por personal policial, donde según datos preliminares, alias el Oti no soportó las más de 25 puñaladas y perdió la vida antes de llegar al nosocomio. Tras ello, su cuerpo fue trasladado hasta la morgue del Hospital de Clínicas, donde Defensoría del Pueblo se hizo presente para ser testigo de la autopsia de ley. Sabemos de este fallecido, Oti, y Víctor Hugo, que es Víctor Hugo Escobar, ¿no? Y Javier Flores Copa, que está herido, que han llegado, ambos los han llevado al centro de salud de Viacha. Nuestro propósito es acompañar para determinar la causa de la muerte a través de la autopsia que van a hacer las autoridades pertinentes. Por otra parte, según el informe al cual Al Día tuvo acceso, tras esta pelea se aisló inmediatamente a los privados de libertad Hardy Gómez Vaca, Martín Álvaro Chávez Nina y Einar Heredia Rivero. Esos los hechos de esta jornada martes. ¿Qué está pasando en las cárceles de nuestro país? Es una pregunta que nos formulamos recurrentemente cada vez que se presenta un hecho como el descrito. Y es un hecho que se repite con cierta regularidad y acaba siendo una costumbre que lleva a discursos en los días posteriores a este tipo de acontecimientos y luego pública de El Alto. Señor Llanos, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Juan Pablo.
Yo estoy en los medios cada vez que tiene que darse estas situaciones de muertes, de violaciones o de algo que sucede en las cárceles. Mira, ni el Estado republicano ha podido resolver el tema de cárceles, ni el Estado plurinacional puede resolver esto. Es decir, estamos ante una situación en la que hemos perdido territorios. Con gran alborozo reclamamos el mar y decimos que queremos recuperar el mar, pero no podemos recuperar un pedazo de territorio que se llama cárcel, ni una de las cárceles. En cada una de las capitales de departamento y en ciudades intermedias. Porque en las cárceles hay alcohol, drogas, armas, granadas, ametralladoras. Existe descontrol de la policía no entra al interior de la cárcel, está solamente afuera, de miedo, tienen incontinencia urinaria, están aterrorizados allá afuera y dejan que los internos hagan lo que les dé, lo que les plazca. Vamos a hablar enseguida de esas condiciones. Y lo que siempre yo planteo, ¿no? Tenemos que generar una carrera penitenciaria para que esto pueda ser resuelto. De lo contrario, vamos a seguir en lo mismo, con discursitos, con charlitas, como tú lo has dicho. Cada vez se van a poner perdona que hable, ¿no? Discúlpame, Juan Pablo, porque tú me invitaste para hablar. Así es, ordenaremos los temas. Perdón, te voy a decir lo que ha pasado hoy día. Los senadores y los diputados han dicho hay que resolver. 5 años está el proyecto de ley en la Asamblea. 5 años. Y no se mueven, ni los de oposición ni los de oficialismo. Y la gente sigue muriendo. Dejen de hablar baboseadas. Vamos a ir por partes, si no nuestra entrevista se desordena y comenzamos a disparar por todo lado. Perdóname. Me decía antes de comenzar la entrevista que elaboró un registro y tiene un dato de cuántas personas han muerto en los recintos penitenciarios en los últimos años. ¿Cuál es ese dato? Chonchocoro tiene una vida de 26 años. 26 años. Y han muerto alrededor de 22 personas. Un año por... Una persona por año, por decir. Y apuñalados, baleados, acuchillados, supuestamente, entre comillas, colgados, es decir, descontrol. Hicimos la estadística y preguntamos a los mismos privados de libertad, de Chonchocoro específicamente. La policía ingresa y la respuesta es no. El 80% dice que no ingresa la policía al interior de la cárcel. Solamente entra a la lista y después se vuelven a replegar a las partes. No entra. La seguridad interna y externa, que es mandato de la Ley de Ejecución de Penas, no la cumplen. Se hacen los que supuestamente están controlando, pero adentro, por eso se generan estos poderes. Y las cárceles deben estar manejadas esencialmente con disciplina. Y cuando no se tiene esta característica, los que estudiamos esta problemática decimos, y porque son muertes, nadie puede pues poner, diríamos, en el tapete y decir, era un delincuente, ha cometido delitos, ha matado personas y bien que murió. No, la ley dice que debemos proteger a las personas que están en los centros penitenciarios. Es responsabilidad del Estado y de los entes administrativos que tienen la responsabilidad de cuidar a esa persona. No lo podemos hacer. Y los que no pueden hacer son la policía, los jueces, que son otros que mandan detenidos preventivos a Chonchocoro. Chonchocoro es cárcel de máxima seguridad para sentenciados, no para preventivos. A propósito de lo que usted menciona, aullando seguramente de miedo en este momento. A propósito de lo que menciona el informe de la policía sobre lo que aconteció hoy en Chonchocoro, dice que a las 14:25 la policía fue rebasada. Ya llama la atención que ocurre eso en un centro penitenciario. Y el segundo elemento que llama la atención, rebasada por reos que tenían el rostro cubierto y que procedieron a acuchillar al OTI. ¿Cómo puede ser posible que en un recinto penitenciario la policía sea rebasada y haya internos que ejecuten acciones criminales? Eso es lo que hacen creer pues, a los medios de comunicación, eso es lo que ustedes ven en el informe oficial. Tenemos que ver lo que está detrás. Es un patio, es un ambiente grande, están las torretas, se puede observar, y están fuera del ambiente. Entonces adentro los privados de libertad pueden pegarse y hacer lo que quieran porque no está la policía dentro. Nunca ha estado en Chonchocoro. Y entonces yo te digo, con la experiencia y con la investigación que se ha hecho. Entonces lo que sucede ahí es que como hay descontrol, no existe la policía, los internos empiezan a generar poderes. ¿Por qué? Por las mismas características de las distintas cárceles. Porque ahí existen lobos y existen corderos. Y entonces los lobos se los comen a los corderitos detenidos preventivos, les sacan dinero, etcétera, etcétera. Y entre los lobos, que trajeron unos lobos de Santa Cruz, por decir unos lobos de Caperucita Roja,
y aquí hay otros lobos de los tres chanchitos. Y entonces estos lobos son distintos y también se agarran entre ellos. ¿Fue una disputa de poderes la que originó la muerte de Oti? No, lo que sucedió es la irresponsabilidad de no tener separadas las cárceles en los ambientes como dice la ley. Régimen cerrado, semiabierto y abierto. 3 categorías. Con paredes mínimas, lo dicen en todas las instancias estatales, y aquellos que tienen problemas de comportamiento inadecuado están aislados, separados. Incluso una maxi. Hay gente que cuando sale la luna llena les escuece las manos y quieren apretar los cuellos, porque son personas que tienen características sociopáticas, para no decir algo más, es decir, que no pueden ambientarse a la socialización en una cárcel. Y para eso tenemos psicólogos, médicos, trabajadores sociales en cárceles, que deben determinar que este señor que tiene esas conductas, que cuando la luna llena sale, quiere matar. Entonces, este señor tiene que estar aislado. ¿Qué intereses existen en las cárceles para que no se proceda a la división en las 3 categorías que usted ha mencionado? En las cárceles hay una pobredumbre. El interés está afuera. El interés está en aquello que no queremos investigar. Los que hacemos criminología no investigamos al preso, investigamos al que administra la cárcel, al que tiene el control de la cárcel. Porque estos son los que meten el alcohol, de la droga, las armas y todo esto. Esa negatividad viene de afuera. Y esa instancia que maneja las cárceles tiene otra instancia que controla. Y no controla. Y tiene otra que es el Ministerio de Gobierno. Y no debe ser atribución del Ministerio de Gobierno, debe ser atribución del Ministerio de Justicia. Y el que da el dinero son las gobernaciones, ya no da el Ministerio de Gobierno. Y tampoco se ocupan. Es decir, las cárceles están, como ha estado nuestro litoral abandonado, lo mismo están las cárceles. Nadie quiere ocuparse de esto. Y por eso son las consecuencias, y la muerte de estas personas tenemos que lamentarlas cada vez que existen estos traslados inadecuados. Cada persona tiene que estar en Santa Cruz tenemos una cárcel de máxima seguridad. Existe el PC7 que se llama y que se ha construido. Ahí tienen que estar estas personas, no es necesario traerlas. En cada departamento se ha hecho el esfuerzo, porque ha habido un congreso en la Universidad Pública del Alto, en la que se ha invitado a autoridades, y allí se ha determinado que en Bolivia no hay régimen cerrado por estos problemas. Y ahí, como política pública, se indicó que se deben hacer cárceles de máxima seguridad o pabellones de máxima seguridad. En Pando tenemos, en Tarija tenemos, en Santa Cruz tenemos, y de Santa Cruz los traemos a los otros departamentos. Y las familias que sufren con la separación de los hogares, y es otro ambiente, otro tipo de privados de libertad, otras realidades, y entonces pues hay enfrentamientos, hay pugnas, hay conflictos, y hay muertes lamentablemente por el descontrol. No tenemos que culpar a los privados de libertad. Porque hemos llegado al punto en el que la policía, como todos sabemos, cuida el perímetro de las cárceles, pero no tiene autoridad dentro de los recintos penitenciarios. ¿Por qué? Es un caso absolutamente lamentablemente no tenemos un Eduardo Baró ahí, porque no hay esto. Mira, te puedo decir... Pero tiene que haber algún interés o alguna razón. Tiene que irse la policía. La policía no ha podido, no puede, no podrá. Pero si no es la policía, por eso es que ¿quién se hace cargo de la seguridad? La carrera penitenciaria. En todo el mundo funciona así. Civiles manejan las cárceles. Todos los conflictos en las cárceles en los que le ponían el cuello, un cuchillo en el cuello a los policías, los que han resuelto son civiles. Y si me darías algún tiempo en tu programa, te podría explicar caso por caso. Entonces, los policías nunca han resuelto los temas. Siempre ha resuelto el defensor del pueblo, siempre derechos humanos, siempre la iglesia. Ellos no resuelven, ellos garrotean. ¿Hay intereses económicos de la policía para mantener la actual situación en las cárceles? Si ves Google y ves Ramiro Llanos, ya lo he demostrado. Hay corrupción al vómito. Gente que mete kilos de alcohol, latas de alcohol, de todo tipo de sustancias. Personas que ingresan ilegalmente. Prostitutas que ingresan. Y mira, no podemos poner cámaras de seguridad en las cárceles. 10 años no podemos poner cámaras. Se oponen. Y no podemos poner paraguas electromagnéticos. Obligan a desenchufarlas. Para evitar el funcionamiento de los celulares dentro de recursos económicos. Y mira, esto está haciendo la UPEA. Esa universidad vilipendiada en estos momentos. La única universidad que se ha animado a generar una maestría en administración de centros penitenciarios. En los próximos 2 años vamos a tener los egresados y vamos a hacernos cargo de una a las cárceles. Pero tendrá quienes los contraten, como van las cosas complicadas. Va a haber, pues porque van a ser ítems que el Estado va a otorgar, ¿no? Y nos están haciendo una beca, imagínate, se puede policializar, dice al civil,
Pero no se puede civilizar al policía. Eso es lo que pasa en otros países. Tú, como periodista, que parecería que no tienes las habilidades de poder manejar un centro penitenciario, 3 meses de formación en técnicas de seguridad. Ahí te brindamos que a partir ahí, de la y así decisión funciona del en las gobierno todos de los quitar a la policía el control de los centros penitenciarios. No creo que lo permita ni el gobierno ni la propia policía, porque la implicaría sociedad el funcionamiento de una policía civil. No, yo sé que no van a ser ni el Estado republicano gonista, bancerista ni tutista han podido, y el Estado plurinacional no pueden hacerlo. Los dos se han hecho pipí en el tema de cárceles. Estamos en un horario en el que puedo decir estas cosas. Tienen incontinencia urinaria porque no pueden resolver el tema de cárceles. Es una solución porque ideal, está la pero ley. No real, podrán decir algunos. No, el tema es la administración que tiene la cárcel está conformada por 3 instancias. 1, los jueces. 2, los policías. Y 3, la dirección de régimen penitenciario. Un monstruito de 3 cabezas. La propuesta que se ha planteado, que es obligación de los legisladores tratar esto, es arrancar esta atribución de la policía porque mueren las personas. Y si haríamos un estudio de todas las muertes en cárceles, hay responsabilidades. Y los jueces que no van nunca a la cárcel y liberan a las personas o mandan a las cárceles a los detenidos preventivos mezclándolos con los lobos. No podemos hacer esto. Entonces, 2 instancias que deben abandonar las cárceles. Los jueces de ejecución de penas. Número 1. Y don García Mesa ha dicho, me cobra el juez. No, ustedes mismos lo han dicho en los medios. Si un presidente dice, me cobra el juez, imagínate cómo les cobran a los pobres hombres que están en las cárceles. Número 1, salen los jueces de ejecución de penas. Número 2, sale la policía. Un ente, por recomendación de Naciones Unidas, se hace cargo, una administración penitenciaria, en la propuesta es un Instituto Nacional Penitenciario, un fondo canasta para tener los recursos, 50% de los bienes incautados pasan al manejo de cárceles, el IDH, fondos que por este fondo canasta, y gobernaciones que está haciendo ahora el pago de prediarios y de los servicios. Entonces tenemos la posibilidad. Una opción imaginativa para no es imaginativa solamente. Ya está plasmada una ley con articulado, 5 años en la Asamblea, un colega tuyo que está de presidente de la Asamblea, que hemos hablado con todos ellos, y resulta que ahora salen en las noticias y dicen, hay que hacer algo, que nos falta el control. No. Esto está hace 5 años y el suscrito está hace 10 o 20, 30 años ya solicitándoles que se hagan cambio de esto. Aprovecho para saludar a mi promoción del 85, que ya esos tiempos ya hablábamos de estos temas para cambiar las cárceles. Muy bien. ¿No? Ahora, entonces, usted mismo es reconocido como un personaje controversial que tiene desde luego conocimiento de la realidad de las cárceles bolivianas, porque fue director del régimen penitenciario en este gobierno entre el 2006 y el 2007, entre el 2012 y el 2013. Entonces muchos se preguntan por qué lo que pregona ahora en el llano no lo hizo en la práctica en el gobierno al cual sirvió. Sí, hemos entrado al monstruo y he sido vomitado. Por eso me atrevo a decir, porque he salido sin mancha. Lenin decía, hay que pasar por el charco sin mancharse. 2 gestiones fui director de régimen penitenciario. Te cuento, me aprovecho. Pero en síntesis, uno, el reglamento de cárceles. Reglamento de cárceles. Puedes imaginar que las cárceles no tenían reglamento. Había una arbitrariedad y un fascismo metido ahí. El gobernador era el facho de la cárcel, hacía lo que le daba la gana. Reglamento de cárceles. Los artículos en la Constitución Política del Estado. No es gratis que han puesto los asambleístas. Un almuerzo allí en Sucre y los jueces no querían dar salida a los privados de la libertad para que vayan allí. Tomamos la decisión de llevarlos. Ahí es parte de la tinta. En cárceles está Ramiro Llanos presente ahí. Pero en cárceles sin policías. Años y pico de gestión, ¿qué le impidió hacer lo que se ha propuesto? Los poderes. La policía no permite. ¿Podemos recuperar tránsito? Mandato constitucional. El gobierno municipal tiene que hacerse cargo de tránsito. ¿Puede hacerlo? No es fácil, el gobierno no, es un gobierno conservador el que tenemos. Es una revolución democrática cultural, una revolución de abuelitas. Y de abuelitas no se cambia esto. Y mientras exista este poder de la policía, así como tránsito, así como en cárceles, esto no se va a dar. ¿Eso no lo sabía antes de entrar al gobierno? Lo sabíamos, pero hemos intentado porque es una revolución democrática cultural. Aquí se intenta cambiar y hemos entrado, hemos hecho el esfuerzo, hemos debatido y todo esto que te estoy mencionando, los indultos. El suscrito es autor de los indultos. Y todo lo que se ha hecho en cárcel. La primera cárcel sin policías en Bolivia, en Semicruz. Aprovechen para ir a ver esa cárcel. Los policías afuerita y todo manejado de manera civil. Ese es el modelo boliviano.
Volvamos al N tema cosas de la que se han hecho en cárceles. Seguramente ¿no? hay mucho Estamos que ahí, decir hay que comentar eso. Por eso yo venimos a venir a los medios. Muy bien. Para decirlo esto, ¿no? Tenemos 2 minutos, vamos a concluir con el tratamiento del tema que nos ha convocado hoy, el caso de Oti, las acciones inmediatas y reales que podríamos exigir como sociedad con posibilidades de que sean atendidas por las autoridades, o nos vamos directamente por la desesperanza. Yo digo que no hay nadie irrecuperable, por más atroz que una persona o delito que haya cometido, no hay nadie irrecuperable. Todos pueden tener una segunda oportunidad. Y lo que ha pasado en Palmasola o en San Pedro o en Chonchocoro va a volver a suceder. Y lo que está pasando en Palmasola, esos grupos de poder van a volver a emerger mientras no resolvamos de fondo este tema. Entonces ahí yo te diría que en Bolivia está vigente la pena de muerte. Porque cuando hay algo que obstaculiza alguna relación de poderes económicos, de conocimiento, etcétera, se aplica la pena de muerte en Bolivia. Pese a que nuestra Constitución lo prohíbe, se está aplicando la muerte. Ahí te he dado el dato, 22 personas muertas en Chonchocoro. Son vidas. Puede ser la vida de tu padre, o tu madre, o tu hermano. Yo tenía a mi padre preso muchas veces en las cárceles y hemos tenido que ir a buscarlo, porque en las dictaduras había esa pena de muerte. En democracia no se puede tolerar. René Zavaleta decía, la idea más grande de los hombres no vale la vida de la más humilde de las personas. Y en cárceles conservamos eso. Nadie puede tocar un cabello a un preso porque vivimos en un estado garantista. Y tenemos que garantizar la vida de esa persona, darle un plan de vida, y cuando ese plan de vida se cumple en 2, 3, 5, 10, 20 años, ese hombre va a salir. Y cuando salga ya no tiene que hacer daño a la gente. Eso es lo que tenemos que hacer en cárceles, en la administración penitenciaria. Lamentablemente no se lo hace porque hay 3 monstruos que están ahí y no coordinan, policía, juez de ejecución y régimen penitenciario. Eso hay que cambiar, la ley están las N propuestas que se han prestado, Manillas Electrónicas está hablando estos días, N cosas que se pueden hacer, pero no se pueden. Ojalá pueda hacer este gobierno o lo hará el próximo. Muy bien, la visión de Ramiro Llanos, exdirector del régimen penitenciario, docente de la UPEA, y lo han comprobado una vez más, un apasionado del tema que hemos abordado. Ya lo estaremos convocando en una próxima oportunidad, porque dudo que lleguemos al fin de este tipo de casos como los que se han registrado hoy. Entonces, hasta una próxima oportunidad. Mientras no se vaya la policía y no se vayan los jueces, esto no va a cambiar y vamos a seguir viniendo acá con canas todavía a los programas. Ya lo veremos. Muy bien.